Paulino, no. Roldán Avendaño John Jairo, sí. Señor presidente, el resultado en la Comisión Cuarta de Senado, 4 votos por el sí, 9 votos por el no. En consecuencia, ha sido negada la ponencia positiva de este proyecto de ley. Negada la ponencia positiva por la Comisión Cuarta del Senado, se entiende el proyecto negado. En consecuencia, se archiva el proyecto. Siguiente punto del orden del día, querida secretaria. Ya en proposiciones de varios les doy la palabra. Tercero, lo que propongan los honorables representantes a la Cámara y senadores de la República. Como lo decía la intro, Colombia con C, de constituyente. Y es que no hay de otra, no hay de otra, después del hundimiento de la ley de financiamiento. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto, antes que nada, darles las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por esos mensajes que nos llenan de vitalidad, nos llenan de energía, nos llenan de ganas para seguir adelante. Muchas gracias. Y por supuesto también les damos las gracias a aquellas personas que nos hacen sus aportes a través del Nequi, a través de los super thanks, los super stickers de YouTube. Muchas gracias, como siempre lo digo, ¿no? Platica, platica bendecida. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes. ¿Y qué tenemos que decir? Hundieron la ley de financiamiento, algo que era predecible, como lo dijo o como lo dice Gustavo Petro a través de un post que ahora veremos. El único país del mundo que hunde una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a los más ricos y garantizaba derecho a los pobres es Colombia. Este hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe muy grave a la estabilidad de las finanzas públicas. Se negaron a aumentar gravámenes a los bienes de lujo y a ponerle impuestos a las plataformas digitales de apuestas. Llevan meses engañando a la gente, a la ciudadanía, políticos y los medios de comunicación. Meses diciendo que esa ley de financiamiento subía los impuestos de manera general, cuando en realidad solo aumentaba modestamente la carga tributaria para quienes ganan más de 125 millones de pesos mensuales. A todos los gobiernos anteriores les han aprobado al menos 2 reformas que modifican los impuestos. A este solo una, en 2023. Y además, la Corte Constitucional desmontó una parte de esa reforma al permitir que las regalías siguieran siendo deducibles para las empresas que explotan los recursos naturales. A un gobierno que ha reducido la pobreza, el desempleo, la desigualdad y que ha entregado tierras como ninguno, se le bloquea cualquier avance en justicia fiscal. Es el reflejo de un bloqueo institucional, un entramado político, judicial y mediático que atenta contra la democracia liberal cuando gobiernan proyectos que favorecen a los intereses populares. ¿Y ahora qué viene? Pues el gobierno debe actuar con firmeza. La oposición no piensa en el país, sino en sabotear a ese gobierno que elegimos nosotros. Un gobierno elegido popularmente y preciso, por supuesto, antes de las elecciones de 2026. Por eso es que lo decimos. En 2026 tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Iván Cepeda tiene que continuar al frente del gobierno y continuar con el cambio. Esto no lo podemos permitir. Y tenemos que ponernos en marcha. Yo hoy he estado dándole la lora al concejal José Cuesta,
porque necesitamos comenzar a recoger esas firmas ya. Yo les he dicho a ustedes, apenas reciba información, apenas nos pongamos en la tarea, por supuesto que lo vamos a comunicar para que todos participemos en esta recolección de firmas. Participemos en echar, a rodar, digámoslo así coloquialmente, a rodar esa asamblea constituyente. Por cosas como estas, es que en el 2026 tenemos que votar masivamente y llenar ese Congreso de gente decente para evitar cosas como estas. Y no solo esto, lo hemos visto durante todo este gobierno, ¿no? 1220 días de saboteo duro. Pero esto que hicieron, pues ya es un golpe muy grave. Un golpe muy grave que le propina al gobierno la Comisión Cuarta del Senado. Aquí tenemos, según este cuadro de la silla vacía, los que votaron sí, los que votaron no y los ausentes. Entonces, Aída Abella, obviamente del pacto, votó sí. Ahí la vemos en verde, ¿no? El gris es que están ausentes y el rojo en que votaron que no. Diela Liliana Benavides Solarte, del Partido Conservador, ausente. John Moisés Beizal Fayad, John Besail, de la U, votó no. Enrique Cabrales Vaquero, del Centro Democrático, votó no. Carlos Mario Farelo Daza, de Cambio Radical, ausente. Laura Esther Fortich Sánchez, del Partido Liberal, votó sí. Richard Humberto, vean Fuenlantala Delgado, votó no. Fuenlantala, nada. Carlos Abraham Jiménez López, no, del Cambio Radical. Juan Felipe Lemos Uribe, de la U, votó no. Angélica Lozano Correa, cada vez más en tobogán para la derecha, como lo decíamos como le colocamos la miniatura y el título del video anterior, votó no. Carlos Manuel Meisel, del Centro Democrático, votó no. Juan Sami Merguet Marún, Partido Conservador, votó no. Claudia Pérez Giraldo, del Partido Liberal, votó sí. Y miren esto. Paulino Riascos, votó no. John Jairo Roldán Avendaño, del Partido Liberal, votó sí. Entonces vemos que 3 senadores del Partido Liberal han votado que sí, junto con la senadora Aída Abella. Que nos sirva todo esto para ya ponernos en marcha, a llenar ese Congreso decente con una votación masiva y ponernos en marcha con el tema de la Asamblea Constituyente. El Congreso tumba la ley de financiamiento y deja un hueco fiscal de 16 billones en el presupuesto del 2006, información de RTBC Noticias. El proyecto tributario del gobierno fue archivado este martes tras votación negativa en las comisiones económicas. El ministro Benedetti advierte sobre posibles consecuencias para la estabilidad fiscal del país. Ahí está el post de Armando Benedetti. La ley de financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa. Igual a crisis económica. Y entonces la política social del gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras. Ese es el post a que hace mención aquí RTBC Noticias. La votación decisiva ocurrió en la Comisión Cuarta del Senado, donde la propuesta fue rechazada con 9 votos en contra y apenas 4 a favor. Los votos positivos provinieron de la senadora Aída Abella del Pacto Histórico, los senadores Laura Fortich, Claudia Pérez y John Jairo Roldán del Partido Liberal, como lo vimos anteriormente. El rechazo en una sola comisión era suficiente para archivar definitivamente el proyecto según las normas del trámite legislativo colombiano. Este archivo se produce después de varias sesiones marcadas por denuncias de la oposición sobre supuestas estrategias dilatorias y tras múltiples suspensiones por falta de quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara. El presidente de las comisiones económicas, Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, determinó iniciar la votación en el Senado, donde ya existían las mayorías necesarias para rechazar la iniciativa. Increíble.
¿Qué más tenemos por acá? Ya tenemos a Benedetti. Escuchemos a María del Mar Pizarro. ¿Cómo es posible que un banco pague 16% de tarifa y una papelería 35%? La razón por la que los impuestos a la pequeña, a la micro y a la mediana empresa en Colombia son tan altos es porque hay 300 beneficios tributarios para algunos sectores. Cuando nosotros comparamos la plata que se pierde por corrupción, según datos de Transparencia por Colombia, podemos estimar que se pierden alrededor de 20 billones anuales. Pero perdemos casi 14 o 15 billones de pesos por todos los beneficios de renta corporativa que tiene la gran empresa en Colombia y la banca en Colombia. A los colombianos les quisieron vender que esta ley de financiamiento buscaba ponerle impuestos a la clase media y a los pobres. Pero en realidad lo que buscaba esta ley de financiamiento es justicia tributaria. Ahí está, lo explica María del Mar Pizarro. Y a pesar de esto, la gente sigue convencida, o mucha parte, o una parte de la gente sigue convencida que esa reforma o esa ley de financiamiento iba a atacar el bolsillo de la clase media. Por activa y por pasiva lo siguen diciendo. Y celebran. Lo digo porque acabo de hablar precisamente de eso con gente en la calle. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, Efraín Cepeda. Los colombianos pueden estar tranquilos porque menos en Navidad les vamos a grabar a las clases medias y bajas, como pretendía el gobierno nacional. Esto es infame. Esto es infame. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, también destacó el hundimiento de la reforma tributaria. Y los medios, por supuesto. Los medios, por supuesto. Aquí dice José R. La lista de agradecimientos aumenta. Gracias, Efraín Cepeda, por hacer su aporte a que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Si eso se da, sin duda, por supuesto que los recordaremos. Increíble, increíble lo que ocurre y yo repito, y por supuesto, el papel de los medios. Y ojo, con esos que se dicen llamar centro. Aquí Plástico Radio Colombia publica, se dicen llamar del centro, pero los hombres más ricos de Colombia les dan las gracias a Catherine Miranda y a estos senadores por ese gran logro de salvarles muchos millones de pesos a los más mega ricos para que no paguen impuestos. Y miren lo que dice Catherine Miranda. Lo logramos, tumbamos la reforma tributaria que pretendía meterle la mano al bolsillo de los colombianos de a pie. Y que el gobierno ni se atreva a intentar ponerla por decreto. La democracia se respeta. ¡Wow! 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 Y aquí le dice Mario Hernández, bien, Catherine. Ahí está la respuesta, vea. Bien, Catherine. Que el karma te persiga, Catherine Miranda. Por eso es que tenemos que llenar ese congreso de gente decente, quitar las sillas para que esa gente no llegue. Van a gozar de las maquinarias. Esa mujer está pegada a la derecha desde hace rato, ya lo hemos visto, incluso en vivo y en directo. La hemos visto hasta así recostada, ¿no? Del hombro de Ciro Ramírez. Nos vemos en las elecciones. Hunde las reformas, ahora nos toca hundírsela a ellos. Es verdad esa pieza gráfica. Es verdad. Nos vemos en las elecciones. Aquí Mafe Carrascal dice imposible agarrar a Catherine Miranda en una verdad. La ley de financiamiento no tocaba a los colombianos de a pie, no tocaba la canasta básica familiar, ni los servicios públicos, ni el transporte masivo, ni la gasolina. Se ponía IVA a las casas de apuestas digitales y aumentaba modestamente la carga tributaria de las grandes fortunas con el impuesto al patrimonio desde 2.100 millones de pesos. ¿Cuáles son los colombianos de a pie que tienen en sus cuentas o un patrimonio de 2.100 millones de pesos? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Quedan claras dos cosas a quienes defiende y que no le molesta mentir en el debate público. Y eso es así. Acá dice Pacán, el voto que le di a Miranda me dejó con una culpa y vergüenza, más grandes que el voto que le di a Moreno en su momento, mis peores 2 votos y por lejos. Y que se ufane del éxito en su plan de saboteo es vomitivo, por eso es peor que Moreno y corruptos extremos de esa calaña. Un daño enorme le ha hecho esa congresista al pueblo colombiano. No lo olvidaremos, no lo olvidaremos. Aida Bella, que estuvo en esa votación, postea lo siguiente: durante años quienes gobernaron Colombia cerraron hospitales públicos en numerosos municipios. No les interesan los derechos de la gente. Nuestro legado, en cambio, es abrir centros de salud, colegios y universidades para el pueblo. Escuchemos la intervención, una parte de la intervención de la grandísima senadora Aida Bella. No tienen legado, no tienen legado. Se quedaron en discursos vacíos, se quedaron en promesas, se quedaron en polarizar el país, en dividir el país y se quedaron sin legado. Menos mal. Ese señor que acaba de hablar, a lo mejor nunca va a una plaza de mercado. Tampoco va a un almacén popular. No tiene ni idea cómo vive la gente. Tampoco sabe, porque no lee los periódicos, que hoy se entrega el hospital del primer nivel en la Alta Guajira, en el corregimiento, oigan bien, el corregimiento de Nazaret, a 6 horas de Uribia. Mientras ellos cerraron en 633 municipios los puestos de salud, hoy la Guajira Alta está inaugurando el hospital de primer nivel, nunca antes visto, en esas zonas que no quisieron nunca mirar, porque él, sobre todo él, vive en los clubes. ¿Qué tal ese Gómez Anín, no? Que se quedaron sin legado. Ay, Dios, la senadora le dice que es que no lee periódicos. No, ves que esas noticias, mi senadora admirada, esas noticias no salen en los medios, esas noticias no las publican, eso no les interesa. 6 horas de Uribía, ¿no? Yo es que pretendía llegar hasta por allá en un pichirilo. Ave María, 6 horas. Allá se está inaugurando el hospital de primer nivel en Nazaret. Eso lo vimos en un video anterior. 6 horas, hágame el bendito favor. Y yo es que preguntándole a la policía, oiga, ¿cómo hago para llegar a la Alta Guajira? De razón que me dijo, no, hermano, usted devuélvase, con ese pichirilo no llega por allá, eso le llega desbaratado, lo tengo que recoger en una bolsa y devolverme. Impresionante, pero eso es verdad, está ocurriendo el día de hoy, y lo vimos en videos anteriores, que se está inaugurando ese hospital de primer nivel en Nazaret. Estamos esperando, como eso sí lo vi, allá en Manaure, lo vimos con nuestros propios ojos, la ampliación del hospital de Manaure, que tiene una nueva sede y que se estaba evolucionando y se estaba construyendo rapidísimo, y también lo vimos con nuestros propios ojos el 6 de enero del año pasado. Me metí a la construcción de ese hospital indígena que se está construyendo en Mayapo. Me imagino que estará también muy próximo a ser inaugurado, porque allá lo vimos. Faltaba poco, pero ya estaba muy, muy avanzado. Yo fui ese día, lunes festivo, 6 de enero, era un día festivo y no estaban trabajando. El celador era el vigilante, fue el que me dejó entrar y hacer unas tomas allá adentro. Y estaba muy avanzado, así que también estamos pendientes de ese hospital indígena en Mayapo, que debe estar muy próximo a inaugurarse. Que no tenemos legado, ¿no? Que no queda ningún legado de este gobierno, dice ese Gómez Anín. A votar masivamente. ¿Y qué dijo Gustavo Petro? ¿Qué ha dicho? Pues Gustavo Petro, por supuesto, se manifiesta, porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos mega ricos que han duplicado
sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública. Un verdadero mecanismo construido por el Banco de la República para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos. El Banco de la República. Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación, no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza. Y gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales se devolverá contra los pueblos negros e indígenas. Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres. Punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy. Ese es el post que ha enviado Gustavo Petro. ¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda? Escuchemos al ministro de Hacienda. Han generado una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales, razón por la cual el gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado el gobierno en su plan de desarrollo. El gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias. No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo, del presupuesto general de la Nación para el año entrante y el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales que tiene nuestro proyecto de gobierno. El presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades del presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y el equilibrio fiscal a mediano plazo y que en buena medida le garantizaba al próximo gobierno la estabilidad macroeconómica. Esa orientación con la cual el presidente planteó esta ley de financiamiento y planteó un presupuesto para el año entrante ha sido desconocida por un pequeño núcleo de senadores en la Comisión Tercera del Senado, Cuarta del Senado. Escuchábamos a Germán Ávila, el ministro de Hacienda. Escuchamos que esa decisión de 9 senadores desconoce lo aprobado por las mayorías que habían incluido esos recursos en el presupuesto general de la Nación en 2026. Y como lo escuchamos también, se evaluarán las medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales. Lo tomamos de la cuenta de X del Ministerio de Hacienda. Ahí vemos una parte de lo que decía en esa rueda de prensa. Y una de las cosas que dicen, que uno lee y dice, oiga, es que esta cuenta o esta persona que está detrás de esta cuenta tiene un patrimonio de 2.100 millones. Hablan del gasto burocrático. Y ya se ha hablado por activa y por pasiva también del tema de la contratación, ¿no? Si se necesitan equipos de salud, pues obviamente, ¿cuántas personas se tienen que contratar para que lleguen a esos territorios? Pero es que la ignorancia es así. Entonces, según esta gente, es que los gastos burocráticos se los está llevando Verónica y se los tiene Verónica Alcócer por allá en Estocolmo o donde esté, ¿no? Y ahí queda. Pero es que ¿de dónde saca estos mamarrachos esas opiniones? Porque ¿de dónde acá se dijo que le iba a afectar a la clase media? ¿O es que tienen patrimonios de 2.100 millones? ¿Qué va? No los tienen. Siempre se ocultan detrás de un teclado para lanzar sandeces. Pero son las sandeces que escuchan en esos medios.
Ahí que el papel de los medios ha sido, pues, nefasto, como lo hemos visto. Y sobre todo ahora lo vamos a ver con un análisis que hace Gonzalo Guillén con el tema de Santiago Uribe, dándole continuidad al video que hicimos, el video que subimos esta mañana, ¿no? Entonces, pues, emergencia económica, no sabemos si se va a decretar o qué es lo que el gobierno estará pensando. Pero no nos vamos a quedar, y no se van a quedar ellos celebrando que van a joderle el plan de desarrollo y todas esas promesas al pueblo que Gustavo Petro en campaña hizo. No, señores. Vamos a ver qué decisiones, como dicen, esas decisiones necesarias para asegurar el cumplimiento de esas metas sociales. Y decimos, esto nos va a dar más fuerza para salir a votar masivamente. Nos vemos en las elecciones y esperamos y respaldaremos la decisión que tome el gobierno en cabeza, por supuesto, de Gustavo Petro. Vamos entonces ahora para un artículo, una columna, la columna de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar sin miedo. Érase una vez la vida. El título: negar la reforma tributaria es criminal. Negar la tributaria en el país más desigual del continente es un crimen. Hay cifras que no deberían dejarnos dormir, cifras que deberían taladrar la conciencia, pero en Colombia nos hemos acostumbrado a vivir con lo intolerable. ¿Qué frase? Se da uno cuenta. Recuerdo mucho por allá el mensaje. Es que tiene que acostumbrarse a luchar con la burocracia. Nos quedamos callados. Y es que no pasa nada. Si denunciamos, eso no va a avanzar. Pero no se hace. Nos acostumbramos a eso, a vivir con lo intolerable. El planeta entero está atrapado en una brutal concentración de riqueza. El 1% más rico posee casi la mitad de todo lo que existe, mientras miles de millones sobreviven en la pobreza. Pero si la desigualdad global es brutal, Colombia es su caricatura más descarnada. Somos ese laboratorio perfecto donde las élites económicas, políticas y mediáticas han experimentado por décadas sus recetas, una tras otra, con quirúrgica precisión para conservar los privilegios. El resultado es el país que todos conocemos y sí, padecemos. Uno de los 3 más desiguales del planeta según PNUD 2025, con un coeficiente de 54.8 en el índice Gini, lo que nos mantiene merecidamente en la cima de la vergüenza mundial y obviamente continental, donde países más pobres como Haití, Honduras o Bolivia son menos desiguales. Esto nos convierte en un país donde superar la pobreza, según la OCDE, requiere de 11 generaciones. Un país donde la riqueza no solo está mal repartida, sino blindada jurídica y políticamente. Nada de esto es casualidad. Es diseño. Décadas de gobiernos de derecha construyeron un modelo hecho a la medida de las élites económicas. Leyes a la carta, exenciones fiscales para los más poderosos, una estructura tributaria que recauda poco, mal y casi siempre de los mismos, la clase media. Y lo que es peor, gracias a Gaviria y a Uribe, el país donde los pobres con sus cotizaciones obligatorias a pensión triplicaron el capital de los más poderosos, quienes se apoderaron con la ayuda de aquellos de los fondos de pensión que hoy tienen cerca de 500 billones para invertir en lo que les da la gana y quieren mantener el privilegio. Hago un paréntesis. En mi caso, el tema de la cotización. ¿Cómo así que yo tengo que por allá coticé, entonces tengo que cotizar la pensión sin ni siquiera saber qué ha pasado durante todos estos años? Aparece mi cotización por allá en el 2000. Y entonces todos estos años que estuve blanqueado y empiezo ahora.
Empiezo ahora ya con canas y todo, empiezo ahora y que tengo por obligación que pagar 400 y pico mil de pesos cuando yo la mitad de mi vida la he vivido fuera del país y que todavía no la he podido traer. Y eso se nos está dificultando bastante. Y ha sido también uno de los temas con la llegada de mi esposa, porque ese paso no lo podemos dar en falso. Ese paso no lo podemos dar en falso y nos tiene preocupados el tema de la salud. Que tengo que ir a pagar 400,000 pesos de salud y pensión. ¿Por qué gracia? ¿Por qué gracia? Si ni siquiera se pregunta, oiga, ¿y usted qué hizo todo este tiempo? ¿No? Me la pasé echado, rascándome los que sabemos, los cataplines. No, nada. Pague y pague. ¿Qué es así? Listo, pero en mi caso no es así, porque es que yo he cotizado fuera del país y he cotizado en euros. A mí me descontaban cuando estuve asalariado, después fui independiente y también tenía que cotizar para disfrutar también de esos privilegios de tener una salud gratuita. De poder protestar si me troncho el tobillo en un andén porque tiene una baldosa descuadrada. Entonces aquí pagamos los impuestos y ¿para dónde va esa plata? Claro, ahora lo sabemos, ahora lo sentimos en nuestras propias carnes. Y entiendo, por supuesto, el malestar de la gente. A propósito de todo esto también, en el tema de la reforma a la salud, hoy me escribía un suscriptor que ellos estaban, los enfermos, los pacientes, estamos en la mitad de ese fuego cruzado. Pero oiga, señores Supersalud, que lo están haciendo y se denuncia todos los días en redes, y es que nomás es ir a cualquiera de esas EPS. Yo he ido y me he dado cuenta y salgo indignado. ¿Cómo es posible que se sigan burlando de la gente, de la salud de la gente, y en este caso no se haga nada en torno a inspecciones? Total, un ejército de inspectores de Supersalud tiene que ir a visitar las EPS y lo que está ocurriendo, que lo sabe el gobierno, que lo ha dicho y lo han manifestado por todos los medios, que se están burlando, que están negando los medicamentos. Sí, pero el paciente sigue en el fuego cruzado en la mitad y no se hace, no vamos a decir que nada, pero no se hace lo suficiente que tiene que hacerse. Así como van a empezar ejércitos de inspectores para ver la reforma laboral que se ponga en marcha, también tiene que hacerse o crearse un ejército de la Supersalud de inspectores que se den cuenta que lo que están... Ay, Ave María. Oiga, yo no entiendo por qué también otro tema es que te invaden el teléfono. Como soy líneas nuevas, entonces te invaden el teléfono. Ahí me está... de notificaciones de empresas, de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un delito? No lo sé, sí, acá también. No tiene ninguna autorización de darle nuestras líneas, del número de nuestro teléfono a empresas aquí a que te vengan a vender seguros, a vender esto, a vender lo otro. ¿Eso qué es? Ahí me están llegando notificaciones de seguros. ¿Cuáles seguros? De Colseguros o que no sé qué alcancé a leer ahí. Pero no pasa nada. Nos acostumbramos a vivir así. No. Si algo aprendí por allá, y no es cuestión de comparar, pero si algo aprendí por allá, es que se protesta hasta que se logran las cosas. Aquí nos acostumbramos a eso, a luchar con la burocracia, como me dijeron por ahí. Deje la criticadera y acostúmbrese a vivir a luchar con eso. Yo no me voy a acostumbrar. Qué pena. Y no estoy diciendo que me voy a devolver ni nada de eso, no. Pero oiga, a eso es que estamos acostumbrados. ¿Acaso creen que la férrea y casi criminal oposición de la Corte Constitucional a la reforma pensional que les merma los ingresos a los fondos surge de una postura técnica o de las demandas de Paloma Valencia contra esa reforma son porque la Cámara no debatió suficientemente el articulado? No me hagan dar risa. Imaginen lo que pueden comprar con una caja de 500 billones de pesos. Nada más estén pendientes de quién les financiará sus futuras campañas y hablamos. Ahí está. Reforma, transformación política de nuestro país. También en la constituyente. La financiación de las campañas políticas.
cortarles ese chorro, sería un gran avance en nuestro país. ¿Y eso cómo lo logramos? Hombre, voy a mirar a ver si el concejal me ha contestado. Tenemos que ponernos en marcha, pero ya. No me ha contestado, hoy tenía una agenda bastante activa. Pero estamos pendientes. ¿Cómo logramos eso? Con una constituyente, con una transformación, una reforma política o unas mayorías congresionales, palabra que utiliza Carolina Corcho. Además, para seguir blindando sus ingresos obscenos, ponen a sus medios a sembrar narrativas. Es que el paquetico, hágame el bendito favor. Esto no es cuestión solamente de que bla, bla, bla y ya, no. Tenemos que hacer algo, oiga, o nos vamos a seguir dejando. Nos vamos a seguir dejando. Yo no sé ustedes qué piensan. Yo no sé si es que yo exagero o que como estoy recién llegado entonces todavía no. Es que ese no es nuestro país. Nuestro país no tiene por qué ser así. Si se pagan los impuestos, si te cobran, llegaron los recibos, ¿no? Entonces que agua, aseo. ¿Aseo? ¿Cuál aseo? ¿Cuál aseo si lo primero que me levanto abro la ventana, buenos días, y veo un basurero aquí al frente? Este fin de semana era una montaña. Se instalaron ahí 2 carretas y una montaña así de basura. Pasa la policía, bla, 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 el tipo le dijo y se fue. Y no hizo absolutamente 3 días. Y ahí dejaron el chiquero. Pasa el camión de la basura y no recoge bien como debe ser. Que sí, entendemos el trabajo de ellos. Pero es el trabajo y no sé, y tampoco me va a echar en picada pues contra ellos. Dejan la mitad. Aquí lo veo todos los días. Con el bendito basurero que tenemos acá al frente. ¡Qué tristeza! Eso. Y acostumbrarnos. No, le dice una a la mesa. Sí, pero es que. Oiga. Increíble. Entonces, además, para seguir brindando sus ingresos obscenos, el ahorro de los obreros, listo. Bueno, vamos a empezar otra vez esta parte. Además, para seguir blindando sus ingresos obscenos, ponen sus medios a sembrar narrativas. Una de ellas que el gobierno se va a gastar el ahorro de los obreros. Cosas que no toca la reforma en ningún artículo. O que en Colombia se pagan muchos impuestos y que por eso las empresas se van a ir en masa. Que se vayan a otros países. Que se vayan a otros países a ver si por allá tienen las mismas concesiones tributarias que tienen aquí en Colombia. Esa amenaza la han dicho siempre. Aquí siguen. Antes llegan más, ¿no? Y ganándose el billete que se están ganando. Por eso, tenemos que votar masivamente. Mentiras. Colombia dentro de la OCDE es el país que menos tributa en relación con su PIB, mientras en los países de la OCDE el promedio de tributación bordea el 34% del PIB, en Colombia apenas llega alrededor del 19%. Así que ese cuentico que se van a ir las empresas, hágale. Bien pueda. A ver si no se les hace así. Pero no, lo fácil es coger y marranear a los trabajadores, no cobrar, no sé, imagínense qué ricura de empresarios. Y después salgo con la Toyota y paso por encima de todos. ¿Cierto? Hablan de polarización. ¿Quiénes son los que han polarizado este país? ¿Quiénes? ¿Nosotros o ellos? Sin embargo, los medios, para eso los compran las élites, para eso es, y utilizan el espectro electromagnético para mentir día tras día, día tras día. Y no pasa nada. No, bien pueda, hágale. Medios comprados de empresas españolas como el Grupo Prisa. ¿No? Eso no pasa absolutamente nada. Keralty patrocinando políticos, partidos políticos. No pasa absolutamente nada. Joseba Grajales, que allá en España ni lo quieren, porque se ha tratado de tirarse el sistema de salud en el País Vasco. Joseba Grajales, el dueño de Keralty. Vayan y pregunten por allá en España. Ya lo hemos leído y lo hemos traído acá. Y eso, ¿no? Acostumbrémonos. Increíble. Para eso compraron los medios las élites, que quieren conservar privilegios, exenciones y bajos niveles de tributación,
Nos enquistan la idea de que en Colombia se pagan muchos impuestos. No es verdad. Somos los que menos tributamos porque tenemos una clase política que nunca gobernó para el país, sino para sus patrones. Y esto no lo digo en sentido metafórico, lo digo literal. Buena parte de las reformas tributarias, pensionales y laborales de las últimas décadas fueron redactadas o influenciadas por técnicos, abogados y congresistas financiados por las élites económicas. Y hasta redactadas por ellos, ¿no? El Congreso, financiado por los mismos grupos económicos que se benefician del sistema, aprobó una tras otra reformas tributarias escritas por tecnócratas al servicio de los grandes gremios, protegió exenciones para monopolios y se aseguró que los impuestos nunca tocaran la cúspide del poder. ¿El resultado? Una desigualdad que no es un defecto del sistema, sino un combustible. La ruptura del guión. En medio de esa inercia histórica, llegó un gobierno que no venía arrodillado ante nadie, el gobierno de Gustavo Petro. No un gobierno perfecto, pero sí uno que se atrevió a tocar lo intocable, la raíz de la desigualdad. Y lo hizo con hechos. 1. Más de 700.000 hectáreas de tierra entregadas a campesinos. En un país donde la desigualdad nació en la tierra, redistribuirla no es simbólico, es revolucionario. Por primera vez en décadas se tocó la estructura agraria que mantiene la pobreza rural intacta. El índice Gini de tierras era más grosero aún antes de Gustavo Petro. Da hasta vergüenza escribirlo, 0.89, es decir, el 1% de las personas era dueña del 100% de la tierra productiva. ¡Qué vergüenza! Segundo, un bono pensional medio decente, pero 3 veces mayor al que se paga actualmente para más de 3 millones de adultos mayores en extrema pobreza. En un país que condenó a sus viejos a rebuscar hasta el último aliento, este bono significa dignidad, alimento, reconocimiento, impacto directo en la reducción del Gini. 3 años de aumentos consecutivos del salario mínimo real que se ha elevado hasta en 37.6% en 3 años y que con el 10% anunciado para el 2026 puede significar que casi la mitad de lo que gana un trabajador desde hace décadas fue logrado en el primer cuatrienio de un gobierno progresista. Durante décadas se nos repitió que la economía no lo resistía. Resultó que lo que no resistían eran los privilegios. Por primera vez el ingreso de los trabajadores creció más que la inflación, moviendo la base de la pirámide hacia arriba, disparando el consumo y enriqueciendo aún más a los empresarios. Nada de eso es asistencialismo, es justicia social, es reparación histórica. ¿Puede bajar el Gini? Sí, pero hay que pelearlo. Si Colombia sigue este camino, tierra distribuida, pensiones dignas, alza del salario real, tributación progresiva, educación gratuita, podrá romper por fin el círculo vicioso que la mantiene entre los países más desiguales del mundo. Pero para eso debe enfrentar el obstáculo que siempre ha frenado los cambios, el poder político de quienes se benefician del statu quo, es decir, continuar con el gobierno del cambio, ganar las elecciones del 2026. Y aquí aparece la pregunta que no podemos evitar. ¿Por qué, si somos el tercer país más desigual del planeta, el Congreso se niega a aprobar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro? Que ni siquiera es para gastarla durante este gobierno. La respuesta es tan simple como incómoda. Porque transformar la tributación colombiana es literalmente tocar los bolsillos de quienes financian la política colombiana. Y porque no les interesa que Petro entregue el gobierno con una cifra de déficit fiscal más baja. De nuevo, el cálculo político prima sobre el interés general. Y aquí agrego yo, y ahora en época de elecciones, pues más, ¿no? Los congresistas que hoy se oponen a una reforma progresiva no votan en nombre del interés general. Votan en nombre de las empresas y familias que han pagado sus campañas durante décadas. Votan por los gremios que reciben exenciones millonarias. Votan por los mismos monopolios que cada año deducen de impuestos lo que debería aportar a la nación. Para dejarlo clarito, buena parte del Congreso colombiano le debe su curul a quienes serían los más afectados por una reforma tributaria progresiva. Es el conflicto de interés más grande y más tolerado del país. A esto, súmele otro hecho y gravísimo. La única reforma tributaria que Petro logró aprobar fue mutilada por la Corte Constitucional.
que tumbó el artículo que impedía que las multinacionales petroleras y mineras deducir las regalías del impuesto de renta. Otro triunfo de los poderosos. El efecto de esa decisión fue devastador. Las grandes compañías siguieron descontando regalías como si fueran un gasto operativo, reduciendo al mínimo lo que deben pagarle al país. Implica que sus enormes pasivos ambientales y laborales deben ser asumidos por municipios que quedan arrasados después de ser explotados. O sea, imagínense esto, después de ser explotados por décadas. Es decir, la misma justicia que debería proteger el interés público terminó reforzando el interés privado. Es una constante. ¿Quién? La Corte Constitucional. Constituyente ya. Con ese precedente, ¿qué hace ahora el Congreso? Lo que siempre ha hecho, atrincherarse del lado del privilegio, negarse a discutir seriamente una tributación progresiva, bloquear cualquier intento por hacer que quienes más tienen aporten proporcionalmente más, defender bajo el argumento de estabilidad económica o excesivo gasto del Ejecutivo un modelo que solo garantiza estabilidad para los de arriba. La razón es simple. Colombia no cambiará su estructura tributaria mientras la política sea propiedad privada de quienes viven de esa desigualdad. No es casualidad que aquí un multimillonario pague proporcionalmente menos impuestos que un asalariado de clase media. No es casualidad que ese mismo ultra rico pague el mismo IVA del 19% cuando compra una lavadora que el 19% que paga un pobre por la misma lavadora y a cuotas con intereses de usura que le cobra el mismo poderoso cuando es el dueño del banco. No es casualidad que la tierra, esa herida abierta desde la colonia, siga concentrada como en tiempos de la encomienda. No es casualidad que las grandes empresas tengan beneficios tributarios que equivalen a varias reformas sociales. Según el Ministerio de Hacienda, hay 266 exenciones tributarias. 266. Colombia no es desigual por accidente. Es desigual porque así fue diseñada. Esto nos lleva a concluir que la desigualdad es un proyecto político de la derecha para mantener en pobreza e ignorancia a las masas que las enriquecen. Pero llegó el contrapeso porque ahora la equidad se vuelve también y por fin en un proyecto político que apenas empieza. El gobierno Petro es el primero en décadas que intenta invertir esa ecuación y por eso recibe la resistencia feroz de quienes llevan siglos mandando. La pregunta no es si Colombia puede bajar el Gini. Claro que se puede. La pregunta es que si los que viven de la desigualdad lo permiten y quienes la sufren vuelvan a elegirlos o reventarán las cadenas para construir un país donde todos quepan. Por eso resulta muy importante saber si el pueblo se puede sacudir de la manipulación mediática y recobra la fuerza para imponerse nuevamente, porque la equidad, como la justicia, no cae del cielo. Se conquista, se defiende, se pelea en las calles. Y este es el momento de pelearla nuevamente en las urnas. Es el momento de volver a ganar. Excelente columna. Me encanta. Porque la equidad no cae, como la justicia, no cae del cielo. Se conquista. Se defiende, se pelea en las calles y este es el momento de pelearla nuevamente en las urnas. Por eso les decimos, nos vemos en las elecciones. Llegamos así. No, todavía no son las ñapitas, perdón. Pensé que ya llegábamos. No, señores, todavía no son las ñapitas. Así, porque tenemos que hablar ahora de la reforma a la salud. ¿No? Perdón, las ñapitas ya vienen las ñapitas. Entonces, la lectura de la columna me descuadrilé todo. Leímos la columna de Gustavo Bolívar y ahora entonces dejamos el tema de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento. Voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro si ha posteado algo nuevo después de ese hundimiento para cerrar aquí el tema de la ley de financiamiento. No, sigue el mismo post. Entonces pasamos ahora a otro tema. El tema de la reforma a la salud. Para comenzar, nos vamos para la cuenta de X de Armando Benedetti. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y la reforma a la salud
todos esos meses no ha avanzado en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima le ha mamado gallo al gobierno. Han despreciado a los enfermos y han ayudado a las EPS a que se cojan la plata. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y mientras todos estos meses siguen burlándose, mamándole gallo al gobierno en la Comisión Séptima. Oiga, pero mi gran ministro del Interior, la gente, están saboteando la salud de la gente. Y eso no se puede permitir. Es que es increíble. Increíble. Y lo digo porque aquí no somos comité de aplausos. Y ya estando aquí nos damos cuenta. Oiga, que es que por eso también se me fue mi mamá al cielo y es que eso es de hace rato. Y entonces brigadas de salud, que la nueva EPS intervenida está actuando así, haciendo las cosas como lo peor, que lo vi aquí y en Chapinero. Aquí 46 con séptima. Cómo le niegan los medicamentos, cómo niegan las autorizaciones, cómo señoras que hablé y las entrevisté ahí por medio del audio de WhatsApp. 5 horas, 6 horas y después, ¿cuánto le toca desplazarse para llegar a su casa? Y aparte, colocan una oficina en una rampa, una subida en la calle que es así empinada y no tiene ni una rampa ni un acceso para las personas que llevan, como la señora que entrevisté con un bastón, con osteoporosis y de todo en esa pobre piernecita. Y aparte tiene que subir escaleras y bajar a botes, porque las escaleras son increíble que una EPS funcione ahí. ¿Y qué es la nueva EPS que está intervenida y que no sé qué? Oiga, ¿eso está pasando aquí? ¿Cómo era por ahí en los territorios? Yo recibo mensajes de Santander, igual. Entonces por eso también levantamos nuestro grito. Se necesitan brigadas del Ministerio de Salud, de la Supersalud, de no sé quién, con chinchinas, para que eso que todos sabemos que lo están haciendo y que esconden los medicamentos, no lo sigan haciendo. Es que es tan difícil de entender. Es tan difícil. Increíble. A mí eso me parece tenaz. Tenaz. Y allá siguen, en esa EPS, en la nueva EPS. Y por allí también en Compensar, en la 67, donde te atiende de entrada una vigilante, te pega una patada en la cara, te mira de arriba abajo, y todos adentro en la misma, rogándoles. Y todos ellos, ¿cuánto están pagando? Si son de empresa, pero por lo menos los 400 y pico mil de pesos, ¿no? ¿Ah? Es que son muchos. O sea, tenaz. Y ahí le echamos la puya a la Supersalud. Porque todo lo hemos escuchado, porque el mismo ministro lo ha dicho. En las locuciones, en los consejos de ministros, por todo lado. ¿Y por qué no se crean entonces unas brigadas que... ¿Qué hubo, mijo? Lo que está ocurriendo. Escuchemos esta intervención del ministro Jaramillo en la Comisión Séptima del Senado, precisamente, sobre la reforma a la salud. Es increíble que no nos podamos unir, dice acá don David Rosso, para sacar del Congreso a quienes se oponen. No, pues como que es increíble. Nos vamos a unir. Es que lo vamos a hacer, ¿o no? ¿O nos acostumbramos a seguir luchando contra la burocracia? ¿Sí? Así seguimos, ¿cierto? Y que nos sigan robando por la carita linda. Yo, en el tema, por ejemplo, tema de los peajes, pero eso lo veremos ahora con Iván Cepeda. Escuchemos entonces al ministro Jaramillo. Pero entonces hablan aquí y dicen, este es el mejor sistema de salud del mundo. El gasto de bolsillo no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo así que 11 billones de pesos no es nada? El 12% del presupuesto de salud. 4 millones de colombianos. No engañemos a la gente, no le digamos mentiras a la gente, no le digamos a la gente, digámosle la verdad. Queremos seguir manejando el sistema nosotros, porque es que nosotros somos la plutocracia. Y la plutocracia, somos los ricos, somos los que tenemos derecho a manejar sus platas. Cuando la plata no es de nadie, sino es del pueblo. Y el pueblo es el Estado colombiano, la República de Colombia. Esa es la diferencia entre nosotros y los que quieren que siga el sistema.
que lo puedan seguir manejando a su arbitrio. Y que entonces estén el señor Enrique Vargas, que estaba perfectamente la nueva EPS y ahora parece que ya las sumas ya reportadas pueden superar los 8 billones de pesos. Que la Cámara, la Contraloría dijo que solamente en un año, en el 2020, no se sabe qué pasó con más de 6 billones de pesos. Y en total, cerca de 12 billones de pesos en los últimos años. No, por favor, digámonos aquí, sentémonos todos a hacer un esfuerzo para poder sacar esto adelante. Palabras del ministro Jaramillo, ¿no? Y entonces, vamos a ver, que sean más motivos, ¿no? Para salir a votar masivamente, para llenar ese Congreso de gente decente, ya que este Congreso fue incapaz de sacar adelante esa reforma. La responsabilidad que tiene el nuevo Congreso y nosotros al votar masivamente es muy grande. Y mientras tanto, yo sigo. Tiene que hacerse algo, porque la gente no puede estar en ese fuego cruzado, digámoslo así, utilizando palabras que me enviaron en un mensaje en la caja de comentarios a través de YouTube. Entonces, la responsabilidad también es nuestra, tanto de ellos como nosotros. Listo. Otro temita antes de las ñapitas, pues por supuesto el tema del aumento del salario mínimo. Fabio Arias, el presidente de la CUT, también he tenido el placer de entrevistarlo, no en este viaje, sino en el viaje anterior, en una de las marchas. La primera entrevista que hice acá en Colombia fue con Fabio, gracias a él también que me dio esos minutos para poder entrevistarlo. Pero escuchemos al presidente de la CUT, que habla de una propuesta chichipata de los empresarios. Escuchemos entonces a Fabio Arias. Corresponde exactamente a que la repartición del producto del trabajo, esa riqueza generada allí, se la han quedado ellos históricamente en mucho mayor proporción que la de los trabajadores. Y la expresión de ellos sigue siendo la misma, mantenerse allí siempre repartiéndola a favor exclusiva de ellos y negándosela a los trabajadores. Y aquí vale la pena recordar una y otra vez de que los aumentos salariales no es cierto, como han sostenido siempre los empresarios, que causan inflación y generan desempleo e inclusive informalidad. Todos los datos reportados, especialmente por el DANE, implican o señalan mejor de que el desempleo ha descendido, a pesar de que este gobierno ha hecho incrementos importantes, lo mismo la inflación y lo mismo la informalidad. Dato mata relato, dice el dicho popular, y creo que han quedado refutadas en los hechos, no en las teorías. Teorías se puede uno inventar para todo. En los hechos han quedado refutadas esas teorías engañosas del empresariado y de los sectores neoliberales en Colombia. Todo es un engaño, todo es una mentira. Utilizan sus medios para mentir, para engañar y para lograr que Colombia quede y siga en ese atraso en el que estamos, por culpa de esos que quieren volver al poder. Todo es así, todo es mentira, todo es engaño. Dice Fabio Arias también que si la propuesta de 2 dígitos, los empresarios llegan a una propuesta de 2 dígitos, se podría concertar. Y si estamos hablando del aumento del salario mínimo, por supuesto tenemos que ir a buscar a Antonio Sanguino. El salario del 2026 avanza la negociación entre el gobierno, empresarios y los sindicatos y no se ha conocido todavía oficialmente las propuestas del alza. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asegura que los empresarios están esperando la propuesta de los sindicatos para destapar sus cartas. Ahí escuchamos a Fabio Arias, presidente de la CUT, y ahora vamos a escuchar al ministro Sanguino. ¿Qué propuesta en concreto traen de manera definitiva después de este receso que hemos tenido? Estamos a la espera de que eso ocurra en la mañana de hoy, así que hoy tendrán noticia de la propuesta porcentual de incremento de los trabajadores
y los delegados o los voceros de los gremios han dicho que prefieren esperar la propuesta de los trabajadores. Ellos están también deliberando en este momento para seguramente llevar una opinión o una propuesta cuando reanudemos la sesión de la comisión después de este receso. Pero entonces, después de escuchar al ministro Sanguino, ¿cuáles han sido las propuestas? Por ejemplo, en este caso, de los trabajadores. Ellos proponen o se propone un incremento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte, lo que sería en total 227.760 pesos. Los empresarios, por su parte, plantean un aumento del 7.21%, también aplicable a ambos componentes, lo que correspondería a un aumento de 102.634 pesos. Así están las propuestas, y esa comisión retomará el debate el jueves 11 de diciembre a las 8 de la mañana, cuando el gobierno presentará escenarios que permitan acercar las posiciones de las partes. Entonces, repetimos, los trabajadores proponen un aumento del 16%, lo que sumado al auxilio del transporte quedaría en 227.760. Y por su parte, los empresarios plantean un aumento del 7.21%, lo cual sería, con los dos componentes, un aumento de 102.634 pesos. Menos de la mitad de lo que proponen los trabajadores. Por eso escuchamos a Fabio Arias, que decía que es una propuesta chichipata. Y así, ahora sí, llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, aquí en Colombia con C. Noticias de más, así que no se me vaya mi señora, no se me vaya mi señor, que todavía hay más. Con todo lo que hemos visto en este video y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, pues hay dos preguntas, ¿no? Una, obviamente, ¿la constituyente para cuándo? Voy a volver a mirar aquí si el concejal no me ha contestado, el concejal José Cuesta. Entonces, esa es una pregunta. ¿Y la otra pregunta cuál es? ¿Qué propone Iván Cepeda? Pues Iván Cepeda se ha reunido con empresarios de Colombia como parte de su propuesta de diálogo nacional. Aquí vemos imágenes que se han dado y donde hemos visto al senador y nuestro candidato Iván Cepeda en ese encuentro con los empresarios. ¿Qué dijo? Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se reunió este martes con empresarios de Colombia para dar inicio a un diálogo abierto y constructivo con el sector económico del país. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club El Nogal y contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Colomboamericana y del Grupo Aliadas. Este grupo reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas. Durante esa reunión, nuestro candidato, Iván Cepeda, presentó sus planteamientos programáticos generales y su visión económica y explicó cómo abordará el diálogo con el sector empresarial como parte de su estrategia para fortalecer algo que le escuchamos bastante, el diálogo nacional. Ha sido un diálogo productivo, desde posiciones diversas como corresponde en un debate democrático. Celebro que comencemos este camino de intercambio con el sector empresarial en Colombia, afirmó el candidato. Cepeda destacó la importancia de mantener conversaciones constructivas con los distintos sectores del país para construir políticas inclusivas y equilibradas y anunció que continuará con estos encuentros en los próximos días. Estaremos atentos, por supuesto, a estos encuentros, que nos interesa saber cuál es la propuesta que hace Iván Cepeda en ese diálogo que está llevando o que está teniendo con los empresarios de Colombia, repetimos, como parte de su propuesta de gobierno de diálogo nacional. Entonces, esa era la primer ñapita. Por allá les dije el análisis de los medios, ¿no?
el verdadero cáncer también de la desinformación, y donde estos políticos y grandes cacaos, dueños de esos medios, pues se dedican a mentir y a engañar a la gente. Ese periodismo basura que hablábamos y que escuchábamos a Gonzalo Guillén en la presentación del libro La trocha que no termina, de Ramón Campos Iriarte. Pues ahí viene. Condenaron a Santiago Uribe Vélez y los medios masivos y tradicionales están titulando que no fue condenado, sino que fue señalado de, o peor, que fue condenado por presunta participación. En esas decisiones editoriales, asumo, se toman excusadas tras la presunción de inocencia, porque algunos abogados están presionando y sembrando la narrativa de que ésta se le debe mantener incólume a Santiago Uribe. Pero el hecho y por lo tanto la noticia es concreto. El hombre fue condenado y la conducta punible dejó de ser presunta cuando recibió la condena. Y bajo este enunciado les voy a explicar cómo debe funcionar el periodismo para cuando les vengan con ese cuentico de la presunción. La presunción de inocencia es un derecho constitucional con efectos prácticos que es no perder la libertad física. Por ello existe, la ampara la Constitución y debe otorgarla y garantizarla un juez, no la ciudadanía. Usted no puede obligar a un ciudadano a pensar que usted es inocente, como tampoco puede obligar a una empresa u organización que no prescinda del trabajo de un hombre cuando éste se ve implicado en una denuncia o en un proceso judicial de acoso o violencia sexual. Que se le indemnice, se le reincorpore o no, vendrá después del fallo del juez, porque repito, quien tiene el deber de garantizar esa presunción es el juez. En ese sentido, la presunción de inocencia de Santiago Uribe sigue incólume y es la única razón por la que no está en la cárcel. La información periodística, sin embargo, es otra cosa y otro ámbito. La noticia es: Santiago Uribe fue condenado por el Tribunal Superior de Antioquia y si sube a casación y la Corte lo absuelve, la noticia será que fue absuelto. La noticia es lo que resuelve el juez, no lo que en derecho quiera leerse, porque el periodismo ni es una escuela de derecho ni de hermenéutica jurídica, ni está sentando jurisprudencia. El periodismo tiene otro oficio. Le corresponde informar el fallo e incluso está obligado a citarlo literalmente, revocar la sentencia absolutoria y declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado y uno de concierto para delinquir agravado. En consecuencia, el condenado Santiago Uribe cumplirá la pena de, en este caso, 28 años. Ahora bien, otra cosa es dar contexto en la noticia y debe hacerse, que es explicar que aún le queda un recurso, la casación, en la que se le puede absolver o ratificar la condena, y que la orden de captura se dará si queda firme la decisión. Pero eso es parte del contexto, que en este caso es un escenario de posibilidades existentes después de la noticia. Volviendo a las bases del periodismo, un titular debe sintetizar la noticia, que es el que ocurrió. Santiago Uribe fue condenado por el TSA y el grueso de la noticia debe aportar lo básico que nos enseñan de la vieja escuela periodística: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y en este caso debe incluir el que viene ahora. Y debe ser así, porque el género del periodismo informativo es la noticia. Otra cosa es si estuviéramos hablando de periodismo editorial, en cual da lugar a la opinión, o de periodismo narrativo, que da lugar a la interpretación de los hechos por parte del autor. El periodismo informativo, y en este caso judicial, debe informar con fallo en mano y ceñirse a él. Porque titular que Santiago Uribe fue señalado de o que fue condenado por presunta participación no es solo un error en la redacción, es desconocer el fallo del juez. Este escrito no es de Gonzalo Guillén, lo ha publicado, es de Andrea Aldana, reportera freelance, columnas en El Espectador, comité editorial de Universo Centro. Entonces decía yo en el principio que era Gonzalo Guillén, pero Gonzalo Guillén, sí, es que ya la lectura y el texto no se me parecía nada, fue un error mío no haber leído lo que tenía acá al principio de Andrea Aldana. Y claro, ya conocemos los textos de Gonzalo Guillén, pero aquí sí entra Gonzalo Guillén, este sí viene a su estilo. A los periodistas que ponen a mentir y lamerle el jopo a las fuentes sin decir ni mu, después los sacan a escobazos como a ratas y aún así se van a la calle a comer miércoles y dando las gracias. Ese sí,
Ese sí es Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén. Siguiente ñapita. Gabriel Escobar. Esta es la hermosa vía que el gobierno del presidente Gustavo Petro nos ha entregado a los magdalenenses en Navidad. Una vía que esperábamos hace muchos años y que reducen en 30 minutos el viaje Santa Marta a Barranquilla. Oiga, o sea que ya no tiene que irse por la variante esa de la costa, no sé cómo es que se llama esa variante que tiene los peajes carísimos. Vea pues, si lo saben ustedes que están por allá en el Magdalena, porque según esto, 30 minutos el viaje Santa Marta a Barranquilla. Vea pues, aquí está, a ver, venga, colocamos, no tiene musiquita, y miren, ahí está la vía, ustedes la están viendo. Oiga, nuevecitica, a 60, el límite de velocidad. Qué chévere, 80. ¿Y peajes? ¿No hay peajes? ¿No habrá peajes? A ver. Nos imaginamos que no, ¿sí o no? Ahí va, curvita. Ay, carreterita colombiana. ¿Cómo extraño carreteriar? Ya muy pronto saldremos a carreteriar. Vea la vía. Qué bueno. A ver, adelantamos un poquito. Sigue el límite de velocidad 60. ¿Este señor sí irá a 60 o va más? Muestre a ver. Puente Sirris. Sí, señor. Un puente. No estará haciendo el video y conduciendo a la vez, ¿no? Me imagino que tendrá ahí un ayudante. Las normas viales. Eso de andar con el teléfono y grabando a la vez, no digo que lo esté haciendo. Esperamos que no. No vi el límite de velocidad en esa carretera. A ver, aquí que dice 80. Bueno, ya va 80. Qué buena, ¿no? Qué buena se ve esa vía. No sabemos entonces si por aquí o sea, no hay necesidad de ir por la variante esa, la vía al mar, costosísima, los peajes, son un poco de peajes también entre Santa Marta y Cartagena. Cartagena es la última, sí, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, sí, cierto, sí. Puerto Colombia, sí, primero va a Barranquilla. Bueno, si me equivoco me perdonan, pero muy buena esa hermosa vía. Listo, siguiente ñapita, Carolina Corcho. Mañana a las 10 de la mañana estaremos pendientes. Te invito al foro de las cabezas de lista al Senado, donde debatiremos nuestros programas, las propuestas de país y la actualidad política nacional. Ni un paso atrás, sigamos llevando a Colombia por el camino correcto. Aquí está entonces cabezas de lista al Senado, Carolina Corcho, transmisión, redes oficiales. Estaremos pendientes entonces mañana por las redes sociales de Carolina Corcho. Mañana 10 de la mañana, entonces, el foro de cabezas de lista al Senado. Listo. Siguiente ñapita, y es que Gustavo Petro lo vimos esta tarde que estaba liderando la instalación de la 15ª cumbre de Ameripol. Ameripol es la comunidad de policías de América. Este evento reúne a 37 cuerpos policiales de 30 países de América comprometidos con la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. Durante ese encuentro, Gustavo Petro expresó la importancia de que la policía esté preparada integralmente para enfrentar el nuevo mercado de la droga y los grupos transnacionales. Vamos a escuchar entonces un poquito de lo que dijo Gustavo Petro ya para cerrar este video. Acumulan dinero. Es un negocio de codicia a la 10ª potencia, y por eso matan. ¿Cuál es el problema para Colombia de los narcotraficantes colombianos si no viven aquí? Y si no traen los dólares aquí, ni siquiera. Aquí queda la sangre, no las ganancias. Y la experiencia nuestra es que precisamente por eso, al tener necesidad del control de la tierra, donde se producen los insumos, las rutas donde pasan, rutas que son americanas y ahora se volvieron globales, hablaré un poquito de eso, es que son rutas llenas de sangre derramada. Y entonces los balances nos van diciendo, bueno, Colombia no se mete en esto así no llega el dinero. Pues es que nos están matando a nosotros.
no mueren allá, donde consumen. Las comparaciones entre muertos por consumo, en el caso cocaína, son muy inferiores, pero mucho a los muertos por la producción y los problemas que generan. ¿Cuál es el problema para Colombia de los narcotraficantes colombianos si no viven aquí? No traen los dólares, lo que queda es la sangre, y nuestra experiencia es que precisamente por eso, al tener en necesidad del control de la tierra donde se producen los insumos, las rutas donde pasa es que son rutas llenas de sangre derramada, palabras del presidente Gustavo Petro, como lo decimos en esa instalación de la 15ª cumbre de Ameripol, Comunidad de Policías de América. Había dicho que cerraba el video con este post, pero resulta que ha acabado de postear Gustavo Petro y el post es el siguiente. Ayer vimos, ¿no? Ayer, sí, el domingo fue, sí. La unidad investigativa de Caracol hizo nuevas revelaciones sobre la información extraída de los computadores incautados a alias Calarcá. Allí se destapó el reclutamiento de niños, asesinato de firmantes de paz y el fortalecimiento militar de esas disidencias que violarían acuerdos pactados con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho Gustavo Petro de ese informe? Aquí está largo el post. He visto de nuevo con atención el informe de Calderón sobre Calarcá en Caracol Televisión. Esta vez no podemos hablar de información falsa como si fueran las famosas llamadas de Wilmar, que no era Wilmar, o la aparición en una carta de un preso de la gente de Calarcá apenas una semana antes del informe, preso por el gobierno y bajo presión de la fiscal de Medellín, en donde se ponía en juego su posible libertad de acuerdo a lo que escribía. Bajo esa presión, el preso fue usado como fuente periodística y eso no es de la ética humana. Ahora sí vamos a la realidad. 1. ¿Para qué se negocia con un grupo armado ilegal? ¿No es acaso para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad? 2. El grupo de Calarcá no es de Ángeles, es el único frente que no firmó la paz de Santos. Es decir, son verdaderos disidentes y no gente nueva traqueta vestida de guerrilleros. 3. Son gente degradada en una guerra perpetuada innecesariamente. Reclutan menores de edad y matan a firmantes de paz de la FARC, sus antiguos compañeros, si no les obedecen a ellos. Los datos de Caracol son ciertos. En lo que falla Caracol es en decir que es en la negociación la que incentiva la degradación de la gente de Calarcá, cuando en realidad la detiene a través de los diferentes ciclos de negociación hechos ante la presencia de países extranjeros y sin nada que ocultar. Hasta uribistas están en las negociaciones. Saber si esos procesos de negociación regional tienen un mejoramiento en la vida de la sociedad que habita esas regiones debe medirse si se quiere hacer un buen periodismo informativo. El informe de Alarcón busca desinformar por razones de odio político. Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz, el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas como prácticas y llevar al grupo al desmantelamiento de economías ilícitas, que es lo que hace crecer la violencia. ¿La intención del gobierno se puede medir en cifras de avance? Es decir, ¿es posible negociar y mejorar el acto de violencias o desactivarlas? ¿O es mejor la guerra total que proponen los dueños de Caracol? En el año 2020, el gobierno de Duque se asesinaban al año 80 firmantes de paz. Hoy se redujo a 33 al año, menos de la mitad. Esto es avanzar en términos de vidas humanas. No lo informa torvamente Caracol, o mejor, sus dueños. En el 7º ciclo de negociaciones con Calarcá y su gente, que acaba de terminar con presencia de varios gobiernos extranjeros, se acuerda cesar reclutamiento de menores de 18 años, es decir, final al reclutamiento de menores y liberar a sus comunidades con apoyo del ICBF, a todos los menores que hoy están en su poder. No, en el 7º ciclo de negociación, concluida acertadamente, se promete ayuda al gobierno en su programa de convertir los cultivos de hoja de la selva amazónica en selva nuevamente, revitalizándola. Nada de esto, informa Caracol. El gobierno avanza hacia 5 zonas de concentración sud y entrar a la fase de procesos de paz avanzados. Hemos pedido apoyo de la Hemos perdido apoyo de la fiscal, hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión en la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos
de 75 años de violencia fratricida, donde solo mueren los colombianos. Los acuerdos llevan a acabar con toda forma de financiación ilegal de los grupos que negocian a partir de transformar las economías ilícitas en listas y a partir de las economías lícitas generar la manutención de los integrantes del grupo. Adenda. Estoy de acuerdo con Trump en poner en la lista Clinton a los empresarios de la muerte que tratan seres humanos como mercenarios y carne de cañón de guerras y conflictos ajenos a Colombia por completo. Llama la atención esto, ¿no? Hemos perdido el apoyo de la fiscal general preocupada por su inclusión a la lista Clinton. Esto incluso estoy pensando hasta ver cómo lo metemos en el título del video, ¿no? Delicado ese tema. Listo, ahora sí, llegamos al final de este video. No, venga, le pego otra actualizadita a ver si de pronto dice algo más nuestro presidente. A ver. No, he visto de nuevo con atención una publicación que ha hecho hace 25 minutos. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazototes ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias eternas, totales, infinitas. Nos vemos en la próxima. Y yo estaré aquí dándole caña al concejal José Cuesta para reunirnos y ver cómo va a ser ese plan de trabajo para poner en marcha esos comités para la recolección de firmas por una asamblea constituyente. No es más. Les deseo feliz noche y gracias.